Entonces, este capítulo trata con aquellos argumentos que pretenden ser respuestas y a la vez derechos para el fortalecimiento de este movimiento. Entonces, vamos a ir viendo algunos de estos argumentos, evidentemente falsos en sus posturas, ¿no? Entonces, uno de ellos dice que las prohibiciones bíblicas de la homosexualidad están enraizadas en una imposición ética arbitraria de parte de los judíos en materia sexual. Entonces, quienes defienden la unión sexual gay por medio de la exégesis y la teología bíblica pretenden establecer de una vez por todas que en la Biblia Dios no prohíbe la homosexualidad como tal. Eso ya lo hemos visto en capítulos anteriores de versículos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en donde ellos se basan y tergiversan y tuercen la palabra, ¿no? Entonces, el homosexualismo como tal declara que se puede practicar siempre y cuando no dañe a la sociedad o no viole los derechos de otros. Esa es la postura de ellos. Pero sin embargo, nosotros debemos considerar que este pensamiento contradice la autoridad de la ley divina, de lo que está expresamente puesto en Levítico 18, que vamos a verlo más adelante, y las enseñanzas de Jesús y Pablo cuando ellos reconocen toda normatividad ética y teológica del Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios y que bajo ningún concepto Dios aprueba este tipo de acto, este tipo de conducta, y más bien Dios es súper claro en dar a conocer sus mandamientos, su moral, su ética, y que va totalmente distorsionada a estos argumentos. Entonces, los mandamientos ético-morales fueron dados por Dios y nunca fueron traídos por voluntad humana. Entonces, ese argumento pues queda sin base, ¿no? Otro argumento que menciona el libro es que los textos de Levítico sobre la homosexualidad pertenecen a la ley ceremonial que fue abolida por Cristo. De hecho, la homosexualidad como tal no está prohibida en la Biblia. Entonces, la teología gay, ¿qué es lo que dice? Ellos declaran que Levítico 18:22, donde dice, no tendrás relaciones sexuales con otro hombre como si fuera mujer, porque eso es un pecado abominable. Entonces, aparecen en esta declaración aparece en conexión con una purificación cultica o ritual que en ese entonces Dios estaba mostrando al pueblo de Israel porque iban a conquistar la tierra de los cananeos. Entonces, en esa cultura hacían todo este tipo de prácticas y Dios en Levítico les dice tan claro qué cosas no son aceptadas, qué cosas son pecados y va a venir maldición sobre ellos. Entonces, todo esto pertenece a las sombras de la ley ceremonial que fue cumplida totalmente en Cristo. Dicen, obviamente declaran ellos, ¿no? La teología gay. Entonces, este hábil argumento es erróneo y falso de principio a fin, sin lugar a duda. Entonces, si nos damos cuenta, el contexto de estas prohibiciones pertenecen al concepto de santidad, sí, santidad moral que todo israelita debía observar para que no imitara el comportamiento homosexual cananeo, como les había dicho. Entonces, en Levítico está Dios expresando claramente qué cosas son las que Él, al apartarles como un pueblo santo, como un pueblo elegido para Él, para tenerle como Dios, qué cosas eran permitidas y cuáles prácticas no eran permitidas, de las cuales en este pueblo cananeo, al conquistar ellos iban a ver, ¿no? Entonces, la opinión divina es que dicho comportamiento era una abominación, como lo expresa en Levítico 18:22. En este versículo, Dios no está prohibiendo la homosexualidad solamente dentro de los rituales cúlticos que practicaban los cananeos, como lo expresa este argumento, sino que está prohibiendo todo tipo de homosexualidad en cualquier instancia de la vida. Otro argumento que se presenta dice Levítico 18:22 y 20:13 solo era prohibiciones temporales o circunstanciales. Eso es lo que dicen los defensores del homosexualismo, ¿no?
y que a la vez, o sea, están cometiendo un serio error cuando no reconocen que el contenido de estos mandamientos posee un carácter moral absoluto para todos los tiempos y todas las generaciones. Ellos quieren borrar completamente esa óptica y ese enfoque que Dios dio a través de estos pasajes. Entonces, en el caso particular del séptimo mandamiento, implícitamente se prohíbe rotundamente la homosexualidad como tal. Estos son una parte de otros mandamientos que prohibían el bestialismo, el incesto, el adulterio, el sacrificio infantil, la opresión de los pobres, el crimen, el odio y el robo al falsear otras medidas. Entonces, si ustedes leen Levítico 18, 22, 23, 24 hasta que termine el capítulo, ahí van a ver claramente cómo Dios está mostrando no solamente el homosexualismo, sino que eso se añade a otro tipo de conductas que no eran aceptadas ni aprobadas por Dios. Entonces, este argumento también queda sin efecto. Otro argumento que ellos dicen es que para la mente judía la prohibición de la homosexualidad en Deuteronomio 23, 18 solo estaba asociada a los ritos y cultos de fertilidad en los templos paganos. Entonces, se trata de la obra interpretativa de otra clase de teólogos liberales pro-gay que están enfocando este argumento para respaldar el movimiento al derecho homosexual. Esta interpretación a favor del homosexualismo pretende que lo descrito a este pasaje de Deuteronomio solo está dirigido contra los homosexuales y lesbianas que oficiaban rituales a sus dioses en los templos paganos de Canaán. Ellos están diciendo que prácticamente Dios solo se estaba refiriendo en este texto solamente a aquellas personas que hacían esos cultos paganos en los templos de Canaán. Pero de ninguna manera es una prohibición social y en realidad el tenor de este pasaje no admite otra interpretación que aquella en la cual Dios no quiere la homosexualidad ni en templos paganos, ni en la vida social o religiosa de cualquier comunidad. Bajo ningún concepto, Dios está solamente dando su ok en una cosa y en el resto no, sino que en su totalidad Dios está dando un precepto tan claro de que la homosexualidad es una abominación delante de Él en cualquier instancia de la vida. Entonces, la humanidad siempre ha sabido que las desviaciones sexuales, incluyendo la prostitución, ¿qué es lo que trae esto? Trae miseria, trae pobreza, pobreza económica, trae destrucción y muerte a cualquier sociedad, porque toda la parte moral, espiritual va decayendo totalmente y todo queda patas arriba, como prácticamente estamos viviendo hoy por hoy. Entonces, ese argumento tampoco queda válido dentro de este movimiento. Otro argumento que ellos enfocan es que el matrimonio gay es básicamente un derecho humano. Ya se están dirigiendo ya a la parte de la parte con esto de los derechos, ¿no? De la jurisprudencia y tal. Entonces, existen notables diferencias entre lo que son derechos constitucionales y derechos humanos. A este último, que se refiere a los derechos humanos, pues le pertenece el derecho a toda persona, ¿no? A la vida, a la libertad de expresión y de pensamiento o de culto, de religión, etcétera. Sin embargo, existen otro tipo de derechos que, aunque puedan ser constitucionales en ciertos países, no siempre son derechos humanos, puesto que no son legítimos para la rectitud moral y lógica mental, que es lo que ellos tratan de una u otra manera incluir en las leyes de una constitución, en las leyes de un estado, de una nación, para poder, más adelante vamos a ver, por ejemplo, la adopción de niños. Entonces, que tratan de una u otra forma este movimiento de hacerle ver lo bueno, digamos, bajo su óptica, de que no hay nada malo en esto, ¿no? De que se legaliza el matrimonio gay. Entonces, algunos derechos constitucionales deben contener importantes y necesarias restricciones, pues no poseen el derecho de ser practicados universalmente, como por ejemplo el matrimonio gay. Es un derecho constitucional que en realidad
Debe existir restricciones por tantas cosas o consecuencias que van a venir de esta aprobación en un estado, en una nación. Otro argumento que enfoca el libro dice que el matrimonio gay es un derecho civil. Entonces, este argumento está basado en la falsa suposición de que la homosexualidad pertenece a la misma clase de derechos que tienen todos los hombres sin importar la raza a la hora de contraer matrimonio. Entonces ellos ahora se enfocan como, bueno, si no hay por qué tener, no importa de qué raza, de qué color, de piel, con quien te cases, pues no pasa nada. Y eso no tiene ningún argumento alguno, porque no pasa nada si un norteamericano que es blanco o un europeo se casa con una africana. Entonces, a la final no están yendo en contra del propósito del matrimonio puesto por Dios, que es la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, ellos quieren tomarse de eso como para poder decir de que no pasa nada, igual si es que se da el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Entonces, si comprendemos que la diferencia entre un hombre y una mujer es algo bien profundo, ¿no? Por otro lado, la diferencia racial, pues no tiene ningún problema a la hora de procrear un hijo. Entonces, varios estudios han demostrado que las uniones de parejas gays son bastante inestables, pues en la práctica muchos homosexuales cambian de pareja más de 50 veces por año. Me quedé loca con ese dato. Y las consecuencias médicas y sociales realmente son desastrosas. Allí se demuestra que el matrimonio gay en ninguna nación debería constituirse como un derecho civil, como en el punto anterior, ¿no? Otro argumento dice oponerse al matrimonio gay es discriminación. Entonces, recordemos que en casi todas las legislaciones de las naciones se tienen prohibido la bigamia y la poligamia, ¿no? Que estas dos son exceptuadas con excepción en África y en la mayoría de países árabes, musulmanes. Pero dichas legislaciones han necesitado continuar con estas prohibiciones, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, es algo como tan loco pensar de que si en ciertas legislaciones, o sea, ha sido necesario continuar con esa prohibición, entonces, ¿por qué es como que este movimiento dice, no, eso nosotros sí estamos bien, como hay carta abierta para poder tener la aprobación y continuar con esto, ¿no? Del matrimonio gay y demás cosas. Entonces, al mismo tiempo nos da el derecho de pedir a un Estado que prohíba totalmente los matrimonios gays. Si en unas naciones se prohíbe, pues hay ese derecho, ¿no? En contraparte. Y todavía más, pues debemos oponernos radicalmente a la adopción de niños como un derecho para los homosexuales por su claro signo destructivo en los infantes. Entonces, en consecuencia, en todas las civilizaciones, el matrimonio se ha definido como una unión entre un hombre y una mujer. No se puede alegar que la no aprobación de matrimonios gay sea una discriminación de parte de la ley, si lo que se busca es evitar la destrucción de la sociedad y por ende de la raza humana. Entonces, el enfoque no es porque se les está discriminando, como ellos lo resaltan en este argumento. Con todo y esto, los demás derechos que un hombre gay o lesbiana tienen ante la ley, pues en diferentes estados o naciones, deben ser profundamente respetados, lastimosamente, sin que sepan, o sea, sin que sean conscientes de las consecuencias y de la destrucción de la sociedad que va a venir más adelante. Otro argumento dice que el matrimonio ha cambiado a través de los siglos. Por lo tanto, el matrimonio gay es otro desarrollo en el proceso evolutivo de las sociedades. Es lo que ellos enfocan. Entonces, hay que considerar que por un lado, es cierto que nuestro actual entendimiento del sexo y del rol de la mujer dentro del matrimonio ha cambiado en los últimos años, décadas. Son cambios realmente importantes, pero son triviales en comparación con la realidad
de que desde el principio de la humanidad, la institución del matrimonio solo ha sido concebida para la relación opuesta de los sexos. Principalmente, ¿para qué? Para la procreación de los hijos. Ese ha sido uno de los propósitos del matrimonio. Luego, para el placer y por último, para encontrar un verdadero compañerismo. Entonces, estas tres cosas no se las puede lograr en el matrimonio gay, por más que digan que sí. En un matrimonio gay no puede existir la procreación de nuevos hijos, no hay tal cosa. Y por ello es que ellos, eh, ¿cuál es la alternativa para estos matrimonios? Es la adopción, ¿no? En un contrasentido. Entonces, ¿por qué el matrimonio gay es peligroso para los propios homosexuales y para la sociedad en general? Hay un psiquiatra que tiene más de 40 años de experiencia de experiencia clínica y él sostiene que el amor entre dos hombres gays no se da en la realidad como ocurre entre un hombre y una mujer cuando han llegado a esa etapa de enamorarse, ¿no? Sino que él dice que los gays no pueden amar al compañero sexual. Entonces, sostenía que los homosexuales y las lesbianas consiguen mucha satisfacción sexual al infligir dolor físico o mental, llamándolo una condición del sadismo y también el masoquismo, pero que en ningún punto es un amor como el que nace entre un hombre y una mujer. Entonces, otra característica constante en la relación homosexual, este psiquiatra decía que tienen personalidades psicopáticas, es decir, que son personas que no son capaces de sentir amor afectivo por sus compañeros sexuales. El homosexual realmente no se preocupa más que por sí mismo y por los otros, solo si son utilizados para sus propósitos, ¿no? Entonces, este psiquiatra dice que cuando se dan las circunstancias en el que el homosexual puede llegar a amar, no tiene deseo sexual. Y en las que tiene deseo sexual, dice que no puede amar. Entonces, es una confusión tan profunda que se da, ¿no? En la persona, en estas parejas. Y básicamente, claro, si dice esta postura de este psiquiatra y de doctores que mencionaba en el libro de que no pueden llegar a amar, es porque no se desarrolla el amor, es porque no está Dios ahí, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor. Entonces, si Dios no está respaldando y Dios no está bendiciendo esa unión, esa relación, obviamente que no va a existir el amor. Y si nosotros nos ponemos a ver de lo que aquí en los dos últimos puntos, de que existe el sadismo, el masoquismo en una relación homosexual, simplemente a mí me muestra que hay un egoísmo total. Entonces, no se puede eh, argumentar de que el matrimonio gay es un desarrollo en el proceso evolutivo de las sociedades y que está correcto continuar con ello, ¿no? Otro argumento dice la oposición al matrimonio gay es una violación a la separación entre la iglesia y el Estado. Entonces, este es uno de los argumentos más recientes vistos por este movimiento para el derecho a la homosexualidad. En realidad, frente a la ley civil de cada nación, el matrimonio y la familia, tal como nos ha sido entregado por Dios, es una continuación del estilo matrimonial y familiar de la tradición hebreo-cristiana. Significa que es la unión entre un hombre y una mujer. El problema es que tanto la política como la religión deben estar controladas por la palabra de Dios. O sea, no puede estar separada la religión, no puede estar separada la iglesia, el Estado con sus cosas, la iglesia con sus parámetros. No, sino que todo tiene que estar en conjunto, gobernadas y direccionadas por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la base para que venga un buen desarrollo, un buen comportamiento moral, ético, espiritual en una sociedad, en una familia, en una persona. Entonces, el esquema moral que compete a estas dos esferas, en el fondo,
aunque constitucionalmente están separadas, no lo están en el campo moral espiritual. Eso hay que tener súper claro. Entonces, los estados modernos que quieran legislar autónomamente para la legitimación de los matrimonios gays están pasando por alto la moralidad y espiritualidad que su propia legislación envuelve, pues esta se desprende de la moral, de la ley moral de Dios. Eso es algo que obviamente las personas que están al frente, que están gobernando, los presidentes, que no tienen conocimiento alguno de la palabra de Dios, lógicamente se van a referir, como dice en Primera de Corintios, a la sabiduría humana. Y es tan claro como dice Dios en la palabra de que Dios no respalda la sabiduría humana. Entonces, es aquí donde nosotros como iglesia y según la Biblia debemos hacer valer los derechos de Dios. Debemos levantar nuestra voz para protestar en contra de cualquier corte constitucional que faculte legalmente el matrimonio gay por ser flagrantemente antinatural e inmoral. Otro argumento que presenta este movimiento dice que no hay pruebas de que el matrimonio gay afecte negativamente a los matrimonios heterosexuales. Pero existen varios estudios, especialmente en Europa, donde se ha demostrado que este argumento en realidad prueba mucho. Siendo el matrimonio monogámico una ley natural universal ligada a la procreación y crianza de los hijos, es curioso que el movimiento de los derechos homosexuales rechace este argumento, ¿no? De criar hijos. A cambio de esto, estima que el matrimonio solo se produce para placer sexual. Eso es lo que el enfoque o el propósito que plantea el movimiento gay, ¿no? Entonces, en realidad los matrimonios gays sí generan grave destrucción contra los matrimonios heterosexuales. Y ahí en el libro se mencionaba de no me acuerdo si era, se me fue la palabra, pero es Kathleen, me parece que ella es, no sé si es médico o es una persona que estudia la parte, el comportamiento de la sociedad y que ella demuestra que desde que el matrimonio gay se tomó en gran parte Escandinavia a partir de los iniciales de los años 90, dice que los nacimientos fuera del matrimonio se dispararon significativamente entre un 30 y un 50%, y que esto condujo a una disolución familiar en aumento y graves problemas para la sociedad. Entonces, con estos datos estadísticos, con estos estudios que realizan, no solamente es porque se me ocurre, sino que son estudios que realizan y que van en contra y le dejan sin piso prácticamente a los argumentos de este movimiento respecto a este argumento. Otro argumento que plantea este movimiento dice que las ciencias sociales han demostrado que la crianza de hijos de parte de parejas homosexuales no es diferente a la crianza de niños entre parejas heterosexuales. Entonces, por su parte, Stephen Nock, experto y erudito en temas matrimoniales de la Universidad de Virginia, declara que por el contrario, los estudios que se han hecho con parejas gays y que crían hijos demuestran un defecto fatal. Dice que pues casi siempre los jóvenes levantados por homosexuales son niños terriblemente desadaptados e insatisfechos con su propia identidad sexual. Tienen experiencias homosexuales a temprana edad y eso hace que con frecuencia sufran en gran escala abusos o violaciones sexuales por miembros de sus propias familias. Entonces, es súper triste tener que, o sea, ver la realidad de lo que estos niños eh, padecen, de lo que estos niños viven cuando han sido adoptados por una pareja gay, por una pareja lesbiana, y de que bajo ningún concepto en realidad es que la crianza es igual dentro de un matrimonio heterosexual. Pues aquí como en esta foto que le había colocado, se ve, ¿no? Como en una pareja, en un matrimonio heterosexual, la risa de esa niña, o sea, es el plan perfecto de Dios donde necesita
todo el niño, ¿no? Desde su desarrollo, su crecimiento. Entonces, qué triste en realidad de que el Estado, de que la nación, el país, apruebe esas leyes donde destruyan prácticamente la vida de estos niños y en sí, la destrucción de la sociedad. Otro argumento que se muestra dice que el hecho de que muchas parejas de casados no tienen hijos prueba que el matrimonio no está relacionado intrínsecamente con la procreación. Recuerden que en uno de los argumentos habíamos mencionado que el propósito del matrimonio era uno, la procreación, ¿no es cierto? Entonces, en todas las culturas de la Tierra, el matrimonio entre un hombre y una mujer es la vía adecuada y natural para extender las sociedades futuras. Esto demuestra que el matrimonio monogámico y heterosexual sí tiene como fundamento la procreación. El hecho es algo bíblico, o sea, debemos notar que lo primero que Dios quiso para la primera pareja humana fue ordenarles que se multiplicaran. Y eso está en Génesis 1:28, que dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces es innegable que el placer sexual va ligado a la procreación, porque el sexo es bendecido por Dios. Es más, es el camino más directo y a través del cual una pareja que desea tener hijos se autorrealiza, ¿no? Entonces, cuando se quiere tener hijos y no se puede tener por algún problema biológico, entonces decimos que existe un problema de reproducción. Así que queda demostrado entonces que este argumento gay queda realmente sin fundamento. Ya vamos terminando. Otro argumento dice que la negativa a los matrimonios gay está motivada por el temor y el aborrecimiento contra los homosexuales. Entonces, podemos decir sin rodeos que los cristianos bíblicos y equilibrados doctrinalmente no odiamos a los homosexuales de por sí. O sea, el libro dice eso, ¿no? El autor, que nuestra compasión, amor, ágape y afecto son sinceros al tratar con ellos por medio de la evangelización. Entonces, la persona homosexual debe entender que si nos oponemos a este equivocado estilo de vida sexual, que eso es algo diferente, o sea, no es que se les recrimina o se les aborrece a ellos como personas, pero no estamos de acuerdo con su equivocado estilo de vida sexual, se debe creer que firmemente en que Dios no quiere tal comportamiento, como lo había puesto esta imagen, que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y a eso estamos nosotros llamados como iglesia, como hijas de Dios, a abrazar y amar a la persona, ¿no? Entonces, además, porque estamos convencidos de que para la expresión del placer sexual, el matrimonio heterosexual es lo correcto, porque así lo ha dispuesto Dios, es plan de Él, ¿no? Entonces, muchos que somos, o muchos que ahora los que están casadas, yo no soy casada, pero los matrimonios heterosexuales, pues saben de los beneficios y el gozo verdadero producidos al hacer la voluntad de Dios en esta faceta de la vida que es dentro del matrimonio, dentro del marco establecido por Dios. Entonces, del mismo modo, nos oponemos a la relación homosexual como iglesia, porque este tipo de unión jamás puede procrear hijos, criarlos y educarlos adecuadamente. Tan solo el matrimonio heterosexual reúne las condiciones biológicas, psicológicas, temperamentales y espirituales para extender la raza humana sobre la tierra, tal como el Señor lo ordenó desde el principio de la historia de la humanidad. Otro argumento se enfoca en que el tema legal del matrimonio homosexual debe ser dejado al Estado. Entonces, desde el punto de vista de la teoría política del Estado como tal, Dios lo ha diseñado. Los legisladores deben tomar en cuenta el correcto significado de lo que es un matrimonio. Entonces, etimológicamente y por la vía natural de la razón, siempre se ha entendido que un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Es así que si la constitución política de un respectivo país no contempla esta verdad y se desvía de lo que da el mandato, es el mandato de Dios,
Entonces debería ser una reforma inmediata o anexarla a sus leyes, ¿no? Sin este reconocimiento público, la sociedad de cualquier país tenderá hacia su propia destrucción, como lo hemos dicho. Y en materia moral, pues la destrucción de una sociedad ha sido siempre lenta, pero efectiva. Y lastimosamente vamos viendo en cada nación, en cada estado de nuestra actualidad, cómo va decayendo moralmente la sociedad, cómo los valores, los principios están siendo vulnerados y como dice la palabra, a todo lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Entonces, en conclusión, podemos dar respuesta a este argumento o a estos argumentos que hemos visto, manifestando que los estados y naciones deben reconocer que existen numerosas malas razones o motivos para apoyar los matrimonios gays. En cambio, existen buenas razones para proteger la familia y apoyar la institución divina del matrimonio heterosexual y monógamo según la propia evidencia histórica. El destino social y político del matrimonio heterosexual como institución pública determinará el destino de la sociedad mundial. Y ese es el reto que tenemos hoy por hoy nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, el de, el de saber y el de conocer realmente qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios dice, y parte de eso es justamente el poder ir conociendo estas posturas para, para poder defender lo que Dios ha puesto para, no solo para nosotros, sino para todas las naciones, para toda la humanidad. Así que esto ha sido lo que abarcaba el capítulo 12 respecto a todos estos argumentos que en conclusión pues no tienen fundamento, se quedan sin piso bajo toda postura que este movimiento pretende tener la razón para poder caminar en sus prácticas sin ningún tipo de restricciones. Eso, así que muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario al respecto.